Jorge ha dicho que vamos a continuar esta mañana a través de esta serie que lo que trata es de explorar características de ese Dios tan fantástico que vino a nosotros y que se presenta a través de la Biblia y del cual estamos ahora mismo haciendo el centro de lo que estamos participando, lo que estamos haciendo esta mañana aquí. Y quisiera que empezásemos a pensar acerca de algo, ¿no? El mensaje de hoy, el objetivo que tiene es saber cómo Dios es un Dios que me conoce, ¿no? El objetivo es hablar de la omnisciencia de Dios y, como digo, quisiera que pensásemos un poco en cómo somos nosotros realmente. No sé si lo habéis llegado a pensar en algún momento, pero todo ser humano vive en un proceso de continuo aprendizaje. Incluso antes de nacer, me acuerdo cuando Sara estaba embarazada, que hicimos, bueno, todas las mujeres que se quedaban embarazadas querían la ecografía en 3 dimensiones. Todas las querían. Así que en esa época, pues, bueno, lo hicimos también. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención que cuando vimos a Ismael, obviamente produce un cierto nivel de impresión ver a un niño dentro de tu esposa que se está moviendo, incluso se parece un poco, pero me llamó la atención ver cómo era tan pequeño y con sus manos tocaba cosas, se frotaba contra la placenta. En cierto sentido, estaba aprendiendo a explorar el mundo que había dentro de su mamá, ¿no? Luego, obviamente, estos niños salen fuera de sus mamás, comienzan a crecer y, bueno, son un terremoto, empiezan a explorarlo todo, al principio empiezan a darse cuenta de que están vivos, no ven nada, pero les llama la atención los colores, las luces, empiezan a buscar alimento, lloran. Una cosa interesante es que empiezan a chuparlo todo cuando son pequeños. Es su forma de explorar los objetos. O sea, su forma de saber qué son es metérselo en la boca, morderlo. Y bueno, aunque los papás los ayudan y los protegen para evitar que con mucha paciencia no se metan cosas que no deben en la boca, este proceso sigue, ¿no? Luego empiezan a aprender a comunicarse, tienen la necesidad de hablar, de quejarse, de pedir, luego empiezan a andar, por imitación quizá, ¿no? O por necesidad. Y bueno, más tarde lo que llega es algo que a todos los niños le encantan, tienen que ir al cole, a seguir aprendiendo. La mayoría van con mucho entusiasmo al colegio, luego viene el instituto, que todavía les produce más entusiasmo a algunos, luego llega la universidad, si llegan, o un ciclo formativo, o lo que sea, ¿no? Y en realidad, como digo, el aprendizaje es algo que esta sociedad, por lo menos donde nosotros vivimos, es algo que valora muchísimo. De hecho, es obligatorio hasta los 16 años ir al instituto, ¿no? Estás obligado por ley a aprender. Es un derecho y una necesidad, al punto de que si no lo hace, incluso la Junta de Andalucía puede venir y retirarte los hijos, ¿no? Es importante aprender. Y como digo, el aprendizaje está muy relacionado con el ser un ser humano. O sea, ser una persona y estar vivo significa que siempre vas a estar aprendiendo. Y yo sé que algunos dicen, bueno, yo dejé hace mucho tiempo mi época de estudiante, o quizá a mí no me gusta estudiar tanto, pero cuando llega un aparato nuevo a casa, tienes que aprender. Cuando tienes que hacer un trámite por un problema, tienes que aprender a hacerlo, es decir, una necesidad. Necesitamos constantemente adquirir conocimiento, ¿no? No importa que no vayas a una academia, como he dicho, o cualquier otro sitio, ¿no? Es una característica propia del todo ser humano que incluso no se va de nosotros en el momento de la muerte. Todos tenemos que aprender a morir. De los que estamos aquí, que yo sepa, a no ser que alguno me lo disimule muy bien, creo que estamos todos vivos, ¿no? Algunos más dormidos, otros menos dormidos, otros pensando en la comida, pero en el fondo todos vamos a llegar a un momento donde tendremos que afrontar la muerte y tendremos que aprender en ese proceso qué significa morir, ¿no? Así que en primer lugar quisiera que mirésemos un poco acerca de cómo es el conocimiento de Dios y el conocimiento del hombre. Antes de nada, quisiera destacar algo, quisiera tomarme un momentito y decir algo muy importante. En los mensajes anteriores, casi al principio, una de las cosas que dijimos que nos enseñaba la Biblia era el hecho de que nosotros
somos creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, hay características que tenemos como seres creados que reflejan características de Dios, obviamente de una forma mucho más imperfecta o más pequeña, ¿no? Pero justamente el atributo del conocimiento es algo que es característico del ser humano. Solamente es nuestro. Es algo que solamente compartimos nosotros. En eso somos totalmente diferentes a Dios. Dios no necesita aprender. Dios no necesita aprender. Antes de mirar los versículos del Salmo que Priscila ha leído, quiero compartir algunas observaciones que son importantes para que entendamos lo que hay expresado en el Salmo. Tienen que ver con lo que es un salmo en sí, ¿vale? A veces vamos a los salmos y nos olvidamos de entender por qué están escritos los salmos, qué objetivo tienen, ¿no? Lo primero es que los salmos fueron escritos para ser cantados, no ser para leídos. No para ser leídos. En realidad no eran libros, eran canciones que se cantaban en comunidad. Además, esas canciones las cantaban personas normales. No las cantaban teólogos, no eran gente que había estudiado un Nobel ni nada de esto, sino era gente corriente y normal como nosotros. Además, si ha observado, no mirado, observado con detenimiento, en estos primeros 6 versículos del Salmo 39, el escritor habla justamente de este aspecto, de la capacidad que Dios tiene de poder saberlo todo. ¿Vale? Habla de esa capacidad, pero la persona que expresa este salmo lo que hace es habla de esa capacidad, pero no lo hace como un diccionario. O sea, no toma a la persona de Dios y dice, bueno, Dios lo sabe todo y te da una definición, sino que lo hace de una forma, no lo hace frío, no lo hace de una manera fría, sino lo que muestra el salmista al escribir lo que dice acerca de Dios es justamente que Dios es alguien que nos conoce de manera personal y profunda. Eso es lo que hace el salmista. El salmista habla de la omnisciencia de Dios, que ahora veremos lo que quiere decir, de una manera personal y cercana, no como un concepto. Cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, o normalmente cuando alguien se acerca a Dios para conocerlo, hay 2 formas de hacerlo. ¿Vale? Y normalmente puede haber más, pero generalmente hay 2 formas de hacerlo. Una forma en la que yo busco a Dios simplemente por saciar alguna curiosidad. Quizás mi intención es conocer a Dios para que cuando tenga una conversación con alguien que no es cristiano, ganar la conversación, ser un buen defensor de la verdad. Quizás busco a Dios por tener más información y conocerlo más, pero hay una segunda forma de acercarnos a Dios, que es justamente la que el salmista refleja cuando expresa lo que expresa, ¿no? Y es justamente buscar a Dios para exponerme a su persona, dejarme sorprender y que esto me afecte y cambie mi vida. Es una diferencia grandísima. Hay una diferencia tremenda en estas 2 maneras de venir a buscar, a conocer a Dios. La mayoría de los salmos son un regalo, porque son teología aplicada. Es decir, son la verdad de Dios aplicada en la vida de una persona. De hecho, lo que hacen los salmos es exponen públicamente a una persona que está teniendo una relación con Dios. Muestran cómo una persona está hablando con Dios, qué le está expresando, qué está escuchando, qué dice de él. Es una joya, es la intimidad de la comunión de una persona con Dios que Dios ha permitido que esté en la Biblia y que nosotros podamos consultarla. Es más, no solamente los salmos nos enseñan cosas de Dios, sino que lo que hacen es nos muestran cómo ese conocimiento de Dios afecta a un ser humano que tiene una relación con Dios. Cómo esas características, esos atributos de Dios cambian la vida de una persona. Es verdad que conocer a Dios es necesario. O sea, yo no puedo tener una relación con alguien si no lo conozco. Pero más importante que eso es que nos tomemos el tiempo y el esfuerzo de manera que la información que tenemos, en este caso de Dios, se transforme en una experiencia cotidiana en todo momento y en toda situación. Eso es lo que muestran los salmos. Eso es lo que nos muestra el salmista. Así que el autor de este salmo, en los primeros 6 versículos, nos habla, como he dicho, de la omnisciencia de Dios, de la capacidad que Dios tiene para conocerlo todo, y que es una palabra un poco rara, omnisciencia. Omni viene de todo, ciencia, conocimiento. Y como digo, es la capacidad que Dios tiene para conocer
no todo, sino absolutamente todo. Dios conoce absolutamente todo. Él no tiene ningún tipo de duda. Cualquiera de nosotros podemos vivir con un conocimiento parcial. De hecho, todos vivimos con un conocimiento parcial de las cosas. Todos usamos el teléfono móvil, ¿verdad? Yo creo que aquí todos tenemos teléfono móvil. Si no lo tuviésemos, seríamos como un bicho raro. Todos marcamos y hablamos a través del teléfono móvil, pero tú no tienes ni idea de lo que pasa por detrás. Tú sabes que tu voz llega a un sitio y otra persona te contesta y la escucha, pero ni te imaginas lo que pasa en todo ese proceso. Pero puedes vivir perfectamente sin saberlo. Igual cuando te subes al coche, sabes que arrancas el coche, pisas el acelerador y el coche se mueve, pero no sabes cómo funciona internamente el vehículo. No tienes ni idea. Confías en que eso funciona y bueno, que te lleva. Pero Dios no es así. Dios no es así. Dios conoce todo hasta el mínimo detalle. Dios conoce el mínimo detalle de todo, absolutamente de lo que existe. Vale. Ahora bien, ¿qué dice el salmista acerca de Dios y acerca de Él? O acerca de nosotros, acerca del ser humano. El salmista dice en los primeros versículos que Dios hace varias cosas. La primera, que nos examina, que nos conoce, que Él sabe cómo somos, cómo pensamos, dice, que incluso sabe, antes de que tú digas algo, Él sabe lo que hay en tu mente, antes de que se convierta, sabe todos los detalles de tu vida, de la mía, sabe lo que va a pasar, dónde voy a ir, etcétera, etcétera. Sabe absolutamente todo. Pero Dios no nos conoce de forma general. Eso es lo que dice el salmista. Dios no nos ve como parte de su creación, como una masa, y dice, bueno, ahí están los seres humanos, sí, yo sé cómo son. No, eso no es lo que expresa el salmista. Nosotros tendemos a generalizar. Nuestra inercia natural es que cuando vemos un grupo de personas que actúan de una forma parecida, ponemos una etiqueta y decimos, estos son, qué sé yo, estos son frikis, ¿vale? Todo este grupo de personas son frikis porque les gustan cosas raras. Este grupo de personas son los ultras del Málaga porque les gusta el fútbol y son radicales. Este grupo de personas son los puretas porque tienen cierta edad y no están casados o ya son mayores, no tienen hijos. Esa es nuestra tendencia, a clasificar, a juzgar y a poner a todo el mundo en el mismo saco. Pero Dios no es así. Él no es así. Él conoce todo de cada ser humano de forma minuciosa porque Él nos diseñó, nos creó y nos ha dado un propósito y un sentido antes de nacer. O sea, para Dios somos individuos diferentes y personales. No nos ve como la humanidad, sino que cada uno de nosotros ha sido creado de forma minuciosa con un propósito y con un sentido antes de que naciésemos. No somos el resultado de la casualidad. No somos el resultado de meter un montón de elementos en una batidora y dejarlo varios millones de años hasta que de pronto sale el ser humano, como nos hacen tratar de creer, ¿no? Tampoco somos un accidente. De hecho, el salmista, unos versículos más adelante, en el versículo 15 de este salmo, lo que dice es acerca de él, dice, hablando de Dios, porque tú me formaste, mis entrañas me hiciste en el seno de mi madre. Antes de que yo tuviera voluntad, Dios estaba ahí. Dios estaba haciéndome. Y Pablo, un poco más adelante, cuando habla con los Efesios, en el capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Y aunque Pablo aquí está hablando de la conversión, lo que está diciendo es que todo lo que nosotros vamos a vivir, lo que vamos a pasar en nuestra vida, es algo que Dios ya ha preparado antes de... Es más, Dios estuvo activo en tu futuro y en mi futuro antes de que llegue. Él está activo en él. Es una locura, nosotros no podemos entender eso, ¿no? Así que lo que implica esto es que Dios ya conoce todas las circunstancias y las situaciones por las que vamos a pasar en esta vida. Dios sabe que tú tendrás que ir al médico. Dios sabe que tú vas a tener que enfrentar esta situación de dificultad. Dios sabe lo que viene en tu futuro. Dios sabe cada momento, cada circunstancia, incluso los momentos donde tú estás dudando. Un detalle. Si estamos diciendo que Dios lo sabe todo, ¿por qué el autor del Salmo dice que Dios necesita escudriñarlo?
escudriñar, la palabra que se usa en hebreo, es como el que está cavando, como el que tiene que profundizar para llegar a algo. ¿Por qué el autor del Salmo dice eso si realmente Dios lo sabe todo? ¿Acaso Dios necesita hacer esto? ¿Dios tiene que venir y mirar lo más profundo de mí para conocerme? Está claro que la respuesta a esta pregunta no es que no, o sea, Dios no necesita hacer eso. Pero el autor del Salmo expresa esto para dejar de una forma muy clara, para resaltar, para que nos llame a nosotros la atención el hecho de que realmente Dios nos conoce. Dios nos conoce mejor que incluso nosotros mismos. Dios conoce algo que tú no conoces, es tu subconsciente. Hay una parte de tu memoria que tú no puedes manejar, que a veces tienes sueños extraños, a veces ocurren cosas, normalmente cuando estás durmiendo, que se reorganizan lo que has vivido y uno tiene sueños extraños. Dios conoce la parte que nosotros no conocemos de nuestra propia mente. Por eso lo que el salmista quiere es que esta verdad, el hecho que Dios te conoce con profundidad, no solamente sea un concepto, sino que te atraviese y te toque hasta lo más profundo de tu corazón. Eso es lo que él está buscando, que meditemos en esta realidad y que eso nos afecte. Dice el teólogo que se llama W. Tozer, que escribió un libro que se llama Los atributos de Dios, hablando acerca del conocimiento de Dios, él expresa algo que es muy valioso. Dice, es un poquito largo, dice, nuestro Dios sabe todo lo que puede saberse. Además, lo sabe instantáneamente y con una totalidad y perfección absoluta. Él sabe lo que existió, lo que existe y existirá en cualquier parte del universo. Conoce todas las causas, pensamientos, misterios, enigmas, sentimientos, deseos, secretos, personalidades y cosas visibles e invisibles en el cielo y la tierra. Lo sabe todo. Sabe todo. Lo sabe todo. Sabe lo que yo estoy pensando ahora, sabe lo que estás pensando tú ahora, sabe lo que va a pasar después de que terminemos esta reunión. Lo sabe absolutamente todo. Como decía, para Dios no existe la palabra aprender. Es el único ser que no necesita estudiar o pasar por una experiencia para aprender. Nosotros necesitamos pasar por experiencias para aprender, pero Dios no. Él no necesita. Él no necesita ir a Google y mirar una palabra que me he encontrado que no sé lo que es. No lo necesita. No necesita recordar. Para Dios todo es presente en el mismo instante, en el mismo momento. Ahora, esto trae una verdad a nuestras vidas que es incómoda. Y es que Dios ve nuestro lado oscuro. Dios ve nuestra realidad. Ve las cosas que nosotros no queremos que se vean. No nos gusta que Dios vea nuestro lado oscuro porque implica que Dios ve claramente lo que nosotros queremos esconder. El autor de Hebreos lo expresa de esta forma, dice en Hebreos 4:13, dice, y no hay cosa creada o oculta a su vista. No hay nada que pueda esconderse, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios lo ve todo. A Dios no le afecta la oscuridad. A mí cuando se va la luz en casa no veo nada. Voy dándome golpes por todos sitios. Pero Él ve siempre con el mismo nivel de claridad absolutamente todo. De hecho, Dios vio cuando Adán y Eva desobedecieron y se fueron y se escondieron. Vio a Caín matando a Abel. Vio a Sara riéndose cuando les prometió un hijo. O incluso vio a David siendo infiel con Betsabé. Incluso nos ve a nosotros cuando tratamos de ocultar o justificar nuestro pecado en medio de una discusión. O cuando vivimos con amargura una situación que nos llega y hace sentir pena de nosotros mismos. O cuando sale a flote nuestro orgullo o nace en nuestra cabeza un pensamiento desordenado de lujuria o de ira o de crítica hacia otra persona. Dios ve todo eso. Aunque nosotros lo justifiquemos o lo tratemos de esconder. Quiero que pienses lo siguiente. Imagínate a la persona más inteligente que nunca jamás haya existido. Una persona sabia de verdad. Una persona que sobresale en conocer, sabe cómo funciona la vida, sabe cómo funciona el ser humano, lo sabe todo. Es una persona tremendamente inteligente, ¿no? Y esta persona escribe un libro acerca de la sabiduría, acerca de cómo tomar buenas decisiones,
Lo más normal es que si esa persona está volcando su máximo conocimiento y su intención es que las personas reciban eso para que puedan vivir bien, en el último capítulo trataría de hacer un resumen de... O sea, es como voy a condensar lo más precioso que pueda dar, el mejor consejo que pueda dar, lo voy a condensar en el último capítulo. Lo voy a dejar en el último capítulo, al final, en la conclusión. Pues así es como acaba Salomón el libro de Eclesiastés. Acaba en el último capítulo, los últimos versículos, condensando la realidad de cuál es la máxima sabiduría que podemos alcanzar. Y dice justamente, así es como concluye él. Capítulo 12, versículos del 13 al 14. La conclusión, después de haber desarrollado acerca de la sabiduría, capítulo anterior, y dice, cuando todo se ha oído es esta. Teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto concierne a toda persona. Y termina, porque Dios traerá toda obra a juicio junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Lo que dice Salomón es que una forma sabia de pensar es tener en cuenta que Dios va a evaluar todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Dios conoce todo lo que hemos hecho, pero no solamente nuestras acciones, sino que Salomón habla de lo oculto, junto con lo oculto. Lo oculto es la causa profunda que hay detrás de cada cosa que hacemos, independientemente de si la cosa que hacemos es buena o mala, si es una buena o una mala opción. Es decir, lo que está diciendo Salomón es que lo sabio es entender que Dios va a evaluar mis acciones no en función de si son buenas o malas, sino en función de por qué las hice. Eso es lo que Dios ve, realmente. Eso es lo que Dios mira. Eso es lo que Dios sabe. Eso es lo que Él sabe. Ahora, la gran pregunta a esta realidad de que Dios conoce todo esto es, si mi problema es que yo no me conozco incluso a mí mismo y Dios me conoce a mí, ¿cómo puedo estar seguro de que de que he conocido a Dios? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro? Pero antes de responder a esta pregunta, que la voy a dejar un poco más adelante, quisiera que pensásemos en esto. ¿Qué efecto produce en ti saber que Dios te conoce perfectamente? ¿Qué te produce saber que Dios sabe de tu vida absolutamente todo? Todo. Como he dicho, hay muchas cosas de las que nos sentimos orgullosos, pero hay muchas cosas que no queremos ni siquiera recordar y traer a flote en nuestras vidas. Pero Dios ve eso. ¿Qué produce? ¿Qué produce en ti ahora, hoy, en este momento? ¿Produce indiferencia? ¿Te produce temor? ¿Te produce confianza? ¿Qué produce en ti? ¿Qué le produce al salmista? Vamos a verlo en el versículo 6. ¿Qué es lo que dice el salmista cuando él reflexiona acerca de esto? Dice en el versículo 6 de este salmo del 139, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Es súper interesante que este hombre, en vez de entrar en pánico, en vez de tener miedo por lo que Dios conoce de él, dice algo increíble. O sea, no sé si entiendes lo que está pasando aquí. O sea, imagínate que en este mismo momento, en estos proyectores, se proyectase una película sintetizada de tu vida, con todos los momentos más significativos, tanto buenos como malos, como vergonzosos. Yo no sé tú, o sea, a mí me produciría pánico, me produciría pánico. Cosas que no quieres que sepa ni tu esposa, ni tu hijo, ni tus amigos, ni la gente que la iglesia, ni los pastores, ni que todo eso saliese al público, a lo público. Toda esa cantidad de cosas que hay ahí que surgen y que tratamos de tapar y de esconder, ¿no? Pero lo que está diciendo este hombre es justamente que Dios conoce de esta persona todo eso. Y la respuesta de este hombre es sorprendente. Es sorprendente. Porque este hombre concluye con lo siguiente, que meditar en el conocimiento pleno de Dios produce una gran admiración, gratitud y gozo fuera de lo normal. Este hombre, cuando se pone a pensar y a hablar y se da cuenta de que Dios conoce todo de él, eso le produce admiración. Genera una pasión hacia Dios. Qué cosa más extraña, ¿no? Esto es muy extraño.
Si nosotros tratamos de esconder nuestras cosas más feas y oscuras eh, y tratamos de mostrar la mejor versión de nosotros a los demás, ¿cómo este hombre puede vivir esto? ¿De qué manera puede vivir? ¿Cómo puedo estar seguro de que realmente he conocido a Dios? Bueno, una de las evidencias es lo que muestra este hombre. Una de las evidencias es justamente que cuando el conocimiento pleno de Dios que Dios tiene de mí no me hace huir de Él, sino hace todo lo contrario, es decir, acercarme a Él y desear buscarlo, es porque realmente he conocido a Dios. Obviamente aquí hay una pieza que falta. ¿Qué ha ocurrido en el corazón de esta persona? Para que saber que Dios la conoce con profundidad no produzca vergüenza o la haga huir de ahí. Y es justamente el Evangelio. Es entender que Dios sabe completamente todo de mí y aunque eso es algo terrible, lo que Dios me ofrece en Cristo es el perdón y la cercanía. Si yo realmente soy ignorante y no me importa que Dios sepa todo de mí, si yo realmente no estoy interesado en Él, obviamente que Dios sepa todo de mí es aterrador, porque Dios va a juzgarme, o sea, Dios va a evaluarme. Si yo soy indiferente respecto a lo que Cristo ha hecho por mí, esto puede no importarme, pero es terrible. Ahora, para las personas que viven necesitadas de su amor y de su perdón diario, es una fuente de esperanza viva y constante todos los días. Dice el apóstol Juan, cuando él escribe en la primera carta, en el capítulo 13, versículo del 19 al 20, dice, en esto sabemos que somos de la verdad. En esto sabemos que somos de la verdad, que somos de Cristo. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él en cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y sabe todas las cosas. Si Cristo no es mi seguridad, que Dios sepa todas las cosas, es terrible. Pero para Juan no lo es. Y nos recuerda justamente eso. Así que, si Dios ya sabe todo acerca de mí y aún así me muestra su perdón y amor en Cristo, yo ya no necesito y no puedo sorprenderlo. Si Dios ya sabe todo de mí, no se va a sorprender. Si en medio de la lucha, en algún momento caigo, Él no se va a sorprender. Él ya me conoce. Obviamente el pecado daña mi relación con Él, pero Él no se va a sorprender de mí. No se va a decepcionar. Y no necesito esconderme ni tratar de convencerle a Dios de mis bondades, sino que me puedo acercar a su lado otra vez más, porque Él ya sabe todo de mí. Que Dios sepa todo de mí es algo que me alienta si estoy en Cristo. Si estoy en Cristo. Si dependo de Cristo. Y ahora quisiera que viéramos de una forma un poco más rápida dos formas prácticas en las que yo vivo a la luz de esta realidad. Cómo esta palabra tan extraña, la omnisciencia, cómo el hecho de que Dios conozca absolutamente todo, cómo esto aplica a mi vida. Cómo esto deja de ser un concepto que alguien explica teológicamente y cómo me alienta en medio de las circunstancias. Y hay muchas formas de poder aplicar esto a mi vida. Yo he puesto dos en concreto. La primera de ellas es que Dios sepa todo, me alienta o nos alienta en medio de las dificultades de la vida. Me produce aliento, me produce esperanza. Quiero que pensemos en esta pregunta y que la pienses en tu propia vida. ¿Cuál es el primer sentimiento que te viene a la cabeza o que nos viene a la cabeza cuando afrontamos una prueba, una dificultad? ¿Cuál es el primer sentimiento? ¿Cuál es la primera idea que te viene a la cabeza? Nos sentimos incomprendidos. Creo que nadie me entiende. Aunque haya personas que hayan pasado por la misma situación, yo creo que nadie me entiende. Y en algún momento todos nosotros hemos tratado de empatizar. Cuando alguien está pasando una situación complicada, tratamos de empatizar y muchas veces los intentos son poco sensibles a la realidad, ¿no? Es muy fácil
colgar mi experiencia y tratar de decirle a esa persona que tiene que experimentar lo que yo experimenté en ese momento, que tiene que vivirlo como yo. Y me olvido de que Dios ha trabajado en un proceso en mi vida. Es un proceso donde quizás Dios me ha llevado a un estado, pero olvido ese proceso, donde esa persona tiene que luchar y pasar por unas circunstancias difíciles. En otras ocasiones nos resulta muy fácil minimizar lo que está viviendo otra persona, porque siempre yo lo he pasado peor. O sea, yo siempre, mi experiencia fue peor que la tuya, ¿no? Tratamos de compararnos o juzgar el dolor, el sufrimiento y el fracaso de otros desde una perspectiva muy simple, ¿no? Muy superficial. Pero esto ocurre porque no conocemos con profundidad a las personas en realidad. En realidad no nos conocemos con profundidad. No podemos conocernos con profundidad. Ahora, es un consuelo enorme saber que Dios no es así. Dios no es así. Dios no mira tus circunstancias y te dice, bueno, es que yo lo pasé peor. Es que Cristo lo pasó peor en la cruz. No. Es un Dios personal y cercano. Una de las personas que más sufrió, que conocemos la Biblia, fue Job. Y él en medio de su sufrimiento dijo lo siguiente, capítulo 23, versículo 10 del libro de Job, dice, pero él sabe el camino que tomo. Cuando me haya probado, saldré como el oro. Dios siempre sabe, siempre sabe. Incluso cuando tú dudas de él, él siempre sabe. Ahora, ¿cómo afecta esto a nuestros momentos cuando vamos y estamos a solas con Dios? ¿Cómo afecta a mi tiempo de oración con Dios? Que Él sepa. Dios nunca olvida nada de lo que le dices cuando estás a solas con Él. Nunca, nunca. Yo no soy así. Yo necesito Google Calendar, que me recuerde constantemente la cita. Tengo una pizarra blanca en el despacho llena de anotaciones que voy tachando. Tengo a Sara, que me recuerda un montón de cosas que yo no suelo acordarme de ella. Pero Dios no solamente recuerda las cosas importantes. Yo solamente puedo recordar las importantes. Los detalles se me olvidan. Sino que Dios tiene en cuenta hasta las cosas más mínimas. Dice salmista también en el Salmo 56:8, tú has tomado en cuenta mi vida errante. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿Acaso no están en tus libros? Dios es consciente y conoce los detalles mínimos de tu sufrimiento. Las lágrimas, cada lágrima que cae, cada detalle, cada pequeño momento, cada dificultad, cada sufrimiento, como he escrito ahí, ¿no? Dios tiene registrado hasta los más pequeños detalles, incluso los momentos de dificultad y sufrimiento que llegan a nosotros. A Dios le preocupa eso. Nosotros minimizamos las cosas, pero Dios lo sabe todo y está preocupado. Incluso hay momentos donde estamos tan abrumados que nos cuesta trabajo orar, no sabemos qué pedirle a Dios. Estamos a veces tan aturdidos, tan confundidos, tan doloridos, quebrantados, que no sabemos qué le voy a pedir a Dios en esta situación. No sé cómo pedirle que me ayude. Pero Dios no tiene que hacer un curso para interpretar lo que nosotros le pedimos, porque Él ya lo sabe. Él no tiene que hacer un máster en interpretación de peticiones de sus hijos. Él ya lo sabe todo. De hecho, no tiene que estudiar consejería bíblica para descubrir, sino que Él es el consejero. Y por si fuera poco, tenemos un recurso infinito, que es su propio espíritu. Él está dentro de nosotros y nos ayuda a pedir lo más necesario en las circunstancias en las que estamos viviendo. Incluso si nuestras palabras, nuestros pensamientos son torpes. Y eso es lo que Pablo nos recuerda en Romanos 8:26. Dice, y de la misma manera, también el Espíritu, hablando de la oración, nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos. No sabemos, no conocemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Incluso en nuestras palabras torpes podemos tener la seguridad de que Dios sabe lo que realmente necesitamos. Eso es un regalo. Es un regalo. Y la segunda forma práctica es que nos alienta a vivir el futuro con confianza.
todo el mundo quisiera conocer su futuro. Pero la realidad es que nosotros no tenemos seguridad plena de lo que va a pasar mañana. Tú no lo sabes lo que va a pasar mañana. No lo sabes. No tienes ni idea. Yo tampoco, no tengo ni la menor idea. Hay tantas opciones que solo pensar en lo que podría ocurrir haría que me saliese humo de la cabeza. Habría tantas posibles. No sé si conocéis los libros que se vendían hace tiempo. Eran unos libros que tenían. Tú podías ir eligiendo la historia, te ibas saltando de una página a otra. Nuestra vida, si nos ponemos a pensar así, tiene tanta cantidad de opciones. No sabemos lo que va a pasarnos. Eh, Recuerdo el día 22 de julio del año 2005. He dado un salto de mucho tiempo, pero lo recuerdo muy bien. De hecho, me acuerdo que a las 2 de la tarde estaba pensando en salir de casa, salir del trabajo, era viernes, salir del trabajo, tomar el coche, ir a casa, comer con mi esposa, llevamos casados poco tiempo, eh, y después de comer, descansar un ratito e irnos a la piscina de mi suegro. Eh, y esa era la programación que tenía. Pero a las 2:30 estaba tumbado en la carretera con una rodilla, la rodilla abierta, una fractura, el coche siniestro total y esperando una ambulancia. No sabía lo que iba a pasar. Yo tenía proyectado cuál iba a ser mi tiempo con mi mujer, pero en media hora cambió el curso del resto de mi tarde. De hecho, el curso de los próximos meses. No sabía lo que iba a pasar. También me acuerdo del día de 12 de julio del 2007. Me acuerdo perfectamente. Que salía con Sara para ir a la piscina de casa después de comer y hicimos una visita rutinaria al centro de salud para que le mirase la tensión y a la 1:30 de la mañana al día siguiente estaban haciendo Ismael. 7 meses y una semana o dos. No sabíamos lo que iba a pasar, pero cambió. Cambió nuestro futuro. Teníamos una idea, pero cambió. Así que tú no puedes conocer el futuro, no lo puedes conocer. Todo lo quisiéramos hacer, pero de hecho nos gustaría encontrar nuestra seguridad ahí. Pero lo máximo que podemos hacer es planificar, pensar lo que nos gustaría que ocurriese, pero hasta ahí llegamos, no podemos llegar a más. No sabes lo que pasa en estas próximas horas. Es más, no sabes lo que va a pasar en el próximo mes o en el próximo año, si va a perder a un ser querido, si va a cambiar tu salud, va a tener un accidente, no lo sabes, no sabes. La realidad es que nosotros no tenemos el control de las cosas, pero hay una diferencia inmensa. Si tenemos a Cristo como nuestro tesoro, podemos estar seguros que nuestras vidas no son dirigidas por la casualidad. No controlamos el futuro, pero tenemos la confianza en que en Cristo nuestras vidas no son dirigidas por la casualidad. Van a un sitio, van a un lugar. Y quiero que escuches bien esto. Nuestras vidas están sujetas fuertemente por las manos de un Padre que nos ama y conoce todas las posibles situaciones que vamos a enfrentar a futuro, que nos tiene agarrados de la mano. No es un padre que está sentado en una oficina y tiene un informe de nuestra vida. No, está a nuestro lado, nos acompaña, viene con nosotros. Quizá una persona puede conocer su pasado, más o menos bien, el presente, quizá un poco, el futuro no tiene ni idea, es imposible, pero Dios ve el pasado, el presente y el futuro con el mismo nivel de claridad. Lo ve todo, absolutamente. Por eso Dios pudo en el Antiguo Testamento registrar o dar profecías que se cumplieron. De hecho, acerca del nacimiento y la resurrección de Jesús se confirmaron 33 profecías, incluyendo cosas imposibles de falsificar. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. Porque Dios lo sabía todo, por eso lo puede hacer, porque Él lo sabe todo. Absolutamente. Y Él conoce y controla todo. De hecho, sus planes nunca van a fracasar. Tú puedes fracasar, yo puedo fracasar. De hecho, muchas veces tendremos que tocar el fracaso. Pero Dios nunca fracasa. Dios nunca fracasa. Nunca, nunca. Eh,
ni nunca podemos sorprender a Dios. Nosotros sí. De hecho, el salmista lo que quiere es que nosotros nos sorprendamos con Dios. Pero Dios nunca va a ser sorprendido por nosotros. Y esto es algo importante, especialmente en los momentos donde pensemos que hemos decepcionado a Dios. Dios no se sorprende de nosotros. Así que quiero acabar pensando acerca de esto, ¿no? De que en medio de esta circunstancia, en este lado de la eternidad, como dicen algunos cristianos, que estamos en un lado de la eternidad que todavía no se ha cumplido, vamos camino hacia la eternidad, pero a veces vivir cuesta trabajo, es difícil en medio de circunstancias que son complejas, de cosas que no entendemos, que Dios está haciendo, que no tenemos la capacidad de poder entender. Pero una de las cosas que vamos a hacer cuando estemos con Él, una de las cosas que haremos cuando estemos con Cristo, ¿sabéis cuál será? Vamos a descubrir con sorpresa, asombro y admiración cómo el conocimiento pleno de Dios conformó todos los eventos de nuestra vida, para incluso las cosas buenas y malas, para que Dios cumpliese sus buenos propósitos en nuestra vida y pudiéramos correr y experimentar su amor profundo, pleno y satisfactorio y libertador. Cómo Dios preparó toda nuestra vida, todas las circunstancias, para que finalmente pudiéramos buscar a Cristo, amar a Cristo y que Cristo sea nuestro mayor tesoro. Así que quiero terminar orando y quiero pedirle justamente a este Dios omnisciente que todo lo conoce, que a cada uno de vosotros en esta semana, especialmente en los momentos complicados y no complicados, que esta realidad nos dé un aliento nuevo, a tener confianza en Él, a que podamos crecer en fe y que entendamos que Cristo murió por nosotros para que, aun conociendo Dios todo lo que somos, podamos acercarnos a Él y recibir de su amor. Señor, qué increíble poder acercarnos a ti siendo alguien tan santo, tan grande, tan poderoso. Nadie puede ir en contra de ti. Nadie. Nadie puede frenar tu santidad, tu ir hacia el pecado, hacia todo aquello que es horrible. Forma parte de tu carácter, pero a la vez saber cómo en Cristo, aun viéndonos desnudos delante de ti, podemos acercarnos con confianza, podemos acercarnos a ti y que saber que tú lo sabes todo, en vez de producir pánico, miedo y vergüenza, lo que nos produce es una admiración hacia tu persona, confianza, descanso, esperanza, todas estas cosas que son fruto de meditar en la persona de Jesús, meditar en lo que Él ganó por nosotros y meditar en el reflejo de cómo nos amas todos los días, sabiendo por dónde vamos a pasar y sujetando nuestras manos para que no te abandonemos, sino trayéndonos a ti una y otra vez. Gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias por todo lo que tú nos has prometido. No solamente aquí, sino cuando un día estemos contigo, estemos disfrutándote de una forma plena y suprema. Y finalmente, todo esto no queremos que esté centrado en nosotros, sino queremos que sea para glorificarte a ti, para que tú seas el que no solamente reine, sino el que domine, el que dirija nuestras vidas, el que esté por encima de todas aquellas cosas con las que combate nuestro corazón, tratando de buscar lo único que solamente tú puedes darnos. Así que oramos y pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén.